Muy buenas y bienvenidos al preguntario de las 56.000. 56.000 que lo hicimos hace unos días y tenemos ya 56.300 casi. ¡Hostia! Qué bueno, ¿eh? Y vamos ya por 1 millón de visualizaciones al mes también, casi. Vamos, ayer íbamos por 966.000 visualizaciones al mes. Gracias. ¡Empezamos! Primero, hay muchas peticiones de David, haz vídeos de tus peces. Hice el tratamiento del Omnipur que pone el agua verde, la tinta de verde, y ahora mismo el agua sigue verde. Es algo que se va yendo muy progresivamente, luego hay que hacer una limpieza con carbón activo, etc. Así que de momento no puedo hacer vídeo del estanque porque no ibais a ver peces, ibais a ver verde. Os puedo poner una pantalla verde y punto, y es más o menos lo mismo. Cuando el estanque tenga alguna novedad, por ejemplo, esta semana vamos a poner la bombita chica para que esté filtrando todo el tiempo, entonces eso lo pondré. Esta tarde me llega un acuario super guay, compacto, esto que tiene todo el filtro, todo integrado con una luz especial para que puedan crecer las plantas. Es un acuario originalmente de agua salada, pero yo lo voy a tener para los renacuajos porque están muy grandes y tienen ya sus 4 patitas y todo, y los voy a pasar a ese acuario mucho más grande para que terminen de desarrollarse correctamente. Así que eso por supuesto lo pondré y lo haré mañana martes. Cuando veáis este vídeo habrá terminado de jugar España ya. ¿Cómo habrá quedado España? Contra Italia, la leche. Bueno, ya lo estaréis viendo el vídeo y diréis, ah, pues le ganamos 5-0, lo normal. ¿Tiró algún penalti Sergio Ramos? No, por eso. Luego tengo un montón de comentarios sobre el ficus de la roca, del que le quitamos la rejilla, le pusimos el musgo, que me dicen, David, ¿dónde quedó la paciencia de bonsaísta? Pero muchos. Mira, os voy a poner aquí el vídeo mientras para que veáis, los que no habéis visto el vídeo al que me refiero. Además podéis pinchar en el vídeo para que os lleve directamente si queréis verlo. Yo siento si ha hecho ese vídeo y ha dado un poco pie a confusión de alguien que haya podido pensar que ha sido una actuación con prisas, que yo las prisas la verdad es que nunca lo tengo. Al contrario, mis árboles se desmadran. Por ejemplo, no sé si se ve en pantalla la bugambilla, se me está desmadrando. Tenía que haberla pinzado ya hace una semana y no he tenido tiempo. Bueno, tengo tiempo para hacerlo en un segundo, pero me gusta poner la cámara, compartirlo con vosotros, enseñarlo. Quiero ponerle el fondo negro para que lo veáis y siempre sacar un poco de partido al vídeo. Si hay una sola persona, como digo siempre, que aprende algo de ese pinzado de esa bugambilla, pues bien, entonces me gusta hacerlo así. ¿Y por qué estaba diciendo esto? Vale, por lo de la paciencia de bonsaísta. Nunca hago trabajos con prisas, ni me precipito a nada, ni mucho menos al vacío, porque luego, ¿sabes? Tontería. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué quité esa rejilla? Porque yo pensaba que había quedado claro en el vídeo, pero veo que no. El problema que hemos tenido es el clima. Esa es la misma estrategia que seguí para el samurái. El samurái está perfecto, de hecho está aquí a mi lado, que tengo que defoliarlo y trabajarlo. Pero en este caso, lo mismo que no hemos tenido invierno y el olmo de la codo no se ha quedado desnudo y he tenido yo que defoliarlo y todas esas cosas, pues todas esas cosas, pues nos ha pasado lo mismo en el caso del ficus sobre roca. Esa es la estrategia a seguir habitualmente, que no debe dar problemas, pero hemos tenido una racha de muchísima humedad y mucha lluvia. Ojo, repito, lluvia no es igual a humedad ambiental. Y empezó a echar raíces de abajo hacia arriba, algo totalmente antinatural, porque iba buscando la humedad ambiental, que no el agua de riego. Y por otra parte, después de eso hemos tenido un clima tremendamente seco y cálido que ha mantenido la parte de arriba demasiado seca. Entonces las raíces, por una parte, no se han emitido raíces desde arriba como yo esperaba, y por otra parte las raíces de abajo han ido hacia arriba. Eso es algo a lo que no nos podemos anticipar, es algo que no podemos prever. Por eso siempre digo que no a los calendarios de trabajo, porque igual que mi olmo de la codo, no sé si se ve aquí, supongo que no, que mi olmo de la codo, lo normal sería que hubiera empezado a brotar a primeros de febrero, a finales de enero. Empezó a hacer su brotación primaveral en diciembre, pero es que ni siquiera amarilleó, cuando otros años hace una coloración, una otoñada preciosa, se queda totalmente desnudo. Pues este año nada, ningún olmo ha perdido la hoja aquí. Esto ha sido una locura, y lo mismo nos ha pasado con ese ficus. Entonces lo del ficus no ha sido más que un cambio de estrategia ante una trayectoria distinta. Es una cuestión de improvisación. Ni me he acelerado a voy a quitárselo ya porque tengo prisa por verlo, porque lo siento, vidas mías, pero eso no es así, y mucho menos en mi caso, que si hay algo que me falta es tiempo. O sea que precipitarme no, atrasarme siempre. No ha sido otra cosa que
un cambio de estrategia ante unas circunstancias distintas, como el exceso de humedad por una parte y el exceso de sequía por otra, y muchísimo calor. El cambio de estrategia ha sido ponerle el musgo. Hay gente que me pregunta, oye David, si le hubiéramos puesto el musgo desde el principio, pues seguramente no hubiéramos conseguido tampoco que las raíces bajaran, porque en el caso de los ficus, que ya lo he explicado alguna vez, hay una cosa que yo llamo síndrome de la raíz vaga. No lo busquéis porque no existe, es alguna cosa, una denominación mía. Síndrome de la raíz vaga. El ficus, mientras que tenga humedad en un sitio, no va a tirar raíces, que eso luego me viene muy bien para otra pregunta que tengo aquí. Mientras que tenga humedad en un sitio, no va a tirar raíces. Sin embargo, si le falta humedad en un sitio y hay humedad en otro sitio, más alejado, como me explico, entonces las raíces van a ir corriendo inmediatamente. Tienen una velocidad de correr que flipas. Entonces, necesitamos mantener la humedad al principio, luego reducir la humedad arriba y darle humedad abajo para que las raíces vayan buscando. Si le ponemos el musgo directamente, la raíz se va a quedar allí para siempre. La cosa es la rejilla, pero en esta ocasión la rejilla por este motivo no ha funcionado como debería, como funcionó en su día en el Samurai y en otros muchos bonsai sobre roca que he ido haciendo en otro tiempo. Y ya está. Así que dicho esto, espero que ahora sí haya quedado claro. Por cierto, dije que parecía un kakemono, me refería a un kokedama. El kakemono son los pergaminos japoneses, el kokedama es la bola de musgo con la planta, koke, bola, dama y vagabundo, dama, bola, coque, musgo o algo así, yo que sé. Y ya está, con esto ¡empezamos! Rodrigo Alejandro Suárez, tengo una duda, yo tengo unas cuantas. ¿Cuándo es válido o aceptable desarrollar una rama que nace de otra? Ejemplo, en este ficus, en el ficus decapitado, en este ficus la tercera rama sale de la primera y la cuarta sale de la segunda. Es algo que me cuesta mucho trabajo entender y que consta que me he acabado la batería del teléfono viendo los vídeos de estructura de ramificación y diseño. Es súper fácil dentro de que el bonsai tiene mucho de directrices y de estructura de colocación de las ramas. Es muy sencillo. La estructura de las ramas generalmente son ramas exteriores de las curvas, dando una triangularidad, tanto si es un árbol en caída como en cascada, como si es un árbol que se yergue como cualquier estilo vertical. Entonces nosotros normalmente tendemos a hacer una rama o una rama secundaria dentro de una rama importante cuando lo necesitamos. Es así de estúpida la respuesta, pero te lo voy a desarrollar mucho más porque es un tema muy interesante y una muy buenísima pregunta. Mira, mi olmo compactado lo estoy dejando que se dispare también porque también quiero alargarlo un poco, igual que hice con el ficus del Akodo. Si te fijas en la ramificación interior, tenemos aquí la Ichinoeda. Que no veo, perdón, aquí tenemos la Ichinoeda y de la Ichinoeda sale una segunda rama. Son dos ramas que salen de la misma rama. ¿Eso por qué lo he hecho? Pues lo he hecho simplemente porque me hacía falta una segunda rama ahí. Es decir, si yo cojo esta rama, la Ichinoeda, le quito esta secundaria que le he hecho y dejo la tercera y la cuarta, me queda un espacio enorme. Y en este caso de un árbol shohin no quiero espacios muy grandes, quiero un árbol muy tupidito y muy ramificado. Este árbol dentro de poco, cuando ramifique fino, de momento no, porque tengo que seguir con el diseño, igual que con el olmo del Akodo, pues será una joyita con la ramificación muy compactada, muy juntita, dentro de que siga haciendo sus espacios. Y ya os digo, está muy trabajada la ramificación y muy afinada. No hagáis setos, no os pongáis a cortar en redondo y hacerle la estructura de las ramas. ¿Por qué le hemos hecho esa rama ahí? Porque me hacía falta un plano y ya está. Si te das cuenta, sigue esa segunda rama, o sea, esa rama dentro de una rama sigue siempre la coherencia del diseño. Si este árbol es un árbol compactado que se gira sobre sí mismo, está aquí el frente, se gira sobre sí mismo y tiene un poco de caída, esa segunda rama igualmente va a tener caída. Lo que no puedes hacer es que las ramas vayan hacia abajo y tú sacar una rama hacia arriba, que las ramas vayan hacia arriba y tú sacar una rama hacia abajo. Mira, aunque tú me preguntas por el ficus, te lo voy a explicar en este olmo que lo vas a ver clarísimo. En el ficus ya tiene hechas las ramas donde las necesito. En el caso de este olmo, como la Ninoeda y la espalda son del mismo plano, hay una distancia muy grande aquí, aunque lo voy a conseguir
quitar ese efecto óptico dejando un poco más larga la espalda hasta aquí, por ejemplo. Pero si eso no pudiera conseguirlo y me faltara realmente una rama aquí, lo que podría hacer de aquí, y no lo descarto hacerlo, como hay un espacio muy grande, lo que puedo hacer, como son ramas, aunque tengan una salida paralela, son ramas de olmo que tienden a erguirse y no a caerse, de aquí, por ejemplo, podríamos sacar una segunda rama aquí. Dejamos un brote largo de aquí que salga así un poco, no directamente hacia arriba, sino un poco diagonal, y podríamos cubrir aquí otro plano desde aquí. Eso sería perfectamente correcto y no tendrías que contarlo quizás como Ichi Noeda, Ni Noeda, San Noeda, sino sería una segunda Ichi Noeda que cubriría un tercer plano. Es una cosa un poco rara. De todas formas, las ramas se cuentan por su salida. Tú tienes la Ichi, la Ni, la San, las espaldas. En el caso de esa rama tendrías la Ichi con su doble Ichi, la Ni podríamos hacerle también aquí una doble Ni si queremos compactar muchísimo la ramificación de este árbol y acortar un poco los espacios, pues podemos eso, directamente dejamos un brote largo aquí o lo injertamos y hacemos aquí una rama nueva que nos cubriría muchísimo más y conseguiríamos un olmo mucho más ramificado. Pero ya lo decía el maestro John Naka, los pájaros tienen que poder pasar a través de las ramas del árbol. Entonces ya es un poco cuestión de gusto. Si yo prefiero dejar esta ramificación un poco más larga y que me cubra más y levante más este plano, reduciendo las distancias, o si yo quiero lucir el árbol absolutamente ramificado, súper fino por fuera y prefiero lucirlo desnudo, pues lo que hago es dejar esta rama aquí, hago un segundo plano dentro de la Ichi Noeda, repito que no lo descarto, que es algo que puedo hacer en cualquier momento, hacer un segundo plano aquí y tendríamos la Ichi, la Ni, la segunda Ichi que cubriría un plano tercero, la segunda Ni que cubriría un plano cuarto, la Go, la Ryoku, y podríamos ir haciendo así el árbol mucho más ramificado. Eso es lo que hice con el ficus porque quería que la ramificación estuviera mucho más compacta, menos espaciada, porque siendo un árbol perenne me gusta mucho que aun viéndose las nubes bien hechas, repito, no hagáis setos redondos, simplemente hacéis la estructura de las ramas, hacéis vuestros planos en condiciones, mirad que esta tiene, aunque ya lo habéis visto, la estructura muy bien definida, muy bien formada. Me gusta que en el caso del ficus, con la reducción de la hoja, que se la vamos a hacer, que es una de las preguntas que tenemos hoy de Katy Méndez, pues me gusta que se vean las copas, pero que los verdes estén muy juntos en el caso de los ficus. En el olmo tenemos que tener en cuenta que luce la ramificación desnuda y tenemos que diseñarlo en pro de lucir la ramificación desnuda. En el caso de los caducos y en el caso de los perennes nos da un poco igual y tenemos que lucirlo siempre con la hoja puesta. Espero que te haya quedado clarísimo porque en mi cabeza está súper claro. Abner González, buenas David, pregunta: ¿cómo va el diseño de un ápice estilo llorón? Porque estoy haciendo uno y voy a empezar a diseñar el ápice. Pues mira, pensaba hacerte un vídeo, pensaba hacerte en el vídeo un diseño con un alambrito o con un dibujo, pero mira lo que me he encontrado precisamente hoy. Hace viento, lo siento. Pues exactamente así es como tienes que definir tu ápice de llorón. Este árbol es llorón por naturaleza. Es un poco, lo vamos a llamar LeBron James. ¿Ves? Bueno, pues esto mismo tienes que hacer. Coges estos serían, en este caso son hojas, pero en tu caso serían ramas. Coges las ramas de más arriba, las alambras hacia abajo, las alambras hacia abajo, las alambras hacia abajo, las alambras hacia abajo. Y siempre tienes que dejar, aunque yo esta de aquí también la alambraría, siempre tienes que dejar un puntito para arriba. Si lo quieres dejar ahí, cortas el ápice y ya está. Y tu ápice llorón tendría que quedar así en forma de paraguas. Pues fíjate qué tontería que te ha contestado Michinus Molle, que mira cómo está de alto, casi como yo. Pero vamos a hacer una cosa aprovechando que estamos aquí. A mí me hace mucha ilusión que ramifique, sobre todo si fuéramos a hacer un bonsai, pero como lo queremos hacer arbolito y queremos que tire hacia arriba, tengo que cortarle las ramas de abajo porque le están restando mucho vigor a la parte más alta. Dios mío, qué bien huele. Le están restando vigor a la parte más alta y no quiero ramas bajas tampoco porque son luego las que me llevo para adelante con la cara y me cabreo. O sea que el árbol que vamos a hacer si tenemos un bonsai indultado, simplemente esto es un plantón que yo quería tener en mi jardín porque me encanta la especie,
Vamos a quitarle todas las ramas de abajo y dejarlo que tira para arriba, y ya cuando llegue alto, pues que empiece a ramificar por arriba. Yo mis árboles los tengo aquí siempre que pueda pasar por debajo sin darme en la cabeza. ¡Esa es mi clave y mi medida! David, ¿quién te lo ha preguntado? ¡Que te calles! Seguimos. Katy Méndez, si tan solo la hoja se quedara así de chiquita. Eso lo dice en el ficus, en el refinado del ficus decapitado, cuando empieza a pinzarlo porque está creciendo muy grande. La hoja ahora mismo está así de chiquitita y se puede mantener así de chiquitita. La clave está en una buena insolación y en mantenerlo pinzado, pinzado, pinzado. Pero no podemos caer nunca en el tópico que se da mucho en bonsai de cuanto más chica sea la hoja, más mérito tiene el trabajo. Eso no es así. La hoja tiene que ir siempre en relación al tamaño del árbol. Si nosotros tenemos un árbol muy pequeñito, necesitamos que la hoja sea muy pequeñita para que dé credibilidad al conjunto, porque si tenemos un árbol pequeñito con unas hojas enormes, nunca va a parecer un bonsai, nunca va a parecer un pequeño arbolito, va a parecer un plantón de algo que le queda mucho trabajo por delante. Entonces necesitamos, si el árbol es pequeñito, que tenga la hoja pequeñita. Pero si el árbol es muy grande, entonces necesitamos que la hoja sea grande también. Si tuviéramos este árbol con una hoja diminuta, sería algo muy caricaturizado, no parecería un bonsai real, no parecería un árbol en miniatura. Si tuviéramos este arbolito con la hoja muy grande, parecería un plantón, y si tuviéramos este árbol con la hoja demasiado pequeña, pues se vería algo ridículo, se vería algo antinatural, parecería un árbol de plástico. ¿Esto por qué lo digo? ¿Porque soy súper listo? No, solo soy guapo. Pero cuando yo estuve en Japón, en Taichung, tenían un pino enorme, un pino muy grande, este de la foto, un pino enorme, y cuando yo llegué, claro, yo veía los pinos Shohin, que eran chiquititos, y tenían una acícula diminuta, y veía aquel pino grande y tenía una acícula así de grande, decías tú, pero si podéis conseguir ese tamaño de acícula, ¿por qué no lo hacéis con este árbol? Y decían, porque un árbol grande necesita una acícula grande, un árbol pequeño necesita una acícula pequeña. Fin. Es algo totalmente de lógica. El bonsai es mucho más simple de lo que nos hacen creer, no solo en cultivo, sino también en diseño y directrices. Es todo muy de lógica. Cuando llegamos a entender el bonsai, realmente es cuando empezamos a disfrutar de esto, porque se disipan muchos miedos y muchas dudas. Jack Aguilar: David, un día te pregunté sobre injertos en bugambilla y me dijiste que más adelante te recordara hacer injerto en bugambilla. Creo que te referías al vídeo, porque yo injerto en bugambilla no, ni he hecho nunca ni creo que vaya a hacer. Soy de Costa Rica, pura vida. Un abrazo y hasta el próximo comentario. Así está ahora mismo mi pequeña bugambilla. Ya os digo, tengo que pinzarla, tengo que trabajarla un poquito, tengo que explicar un poco sobre las directrices y el cultivo de la bugambilla, porque para mí la bugambilla es algo muy nuevo. Yo es una cosa que empecé hace unos años cuando se la regalé a mi mujer por su aniversario, y el mío también, dio la casualidad de que coincidieron los dos. Y bueno, pues estos eran unos troncos hacia arriba, ya lo puse en el último preguntario o en el penúltimo, no me acuerdo, y así va. Tiene estructura de las ramas, no está podada como un seto. Hoy estoy muy pesado con lo de los setos, pero eso es lo que hay. Y tiene su estructura de las ramas, y podríamos haber hecho injertos de bugambillas de varios colores. Ahora las mujeres están diciendo, David, qué bonito. Y los hombres están diciendo, David, ¿qué mierda estás hablando, David? No me vuelvas a hablar así, payaso. Bueno, pues eso. Podríamos haber injertado bugambillas de muchos colores. A mi mujer le encantaría, por cierto. Pero hubiera sido muy fácil. Esta bugambilla tiene unos tocones cortados muy gordos, que eso los iremos trabajando también con el tiempo. Muchos ahuecados, muchos trabajados, pero la bugambilla es un árbol de cicatrización muy difícil. Para injertarlo es tan fácil como... Este es el naranjo que plantamos aquí, que yo creo que está más para allá que para acá, ya. Y bueno, te voy a hacer el ejemplo aquí, es muy fácil. Aquí debería haber un labio verde entre la corteza y la madera. Esta madera sería prácticamente el núcleo, aunque luego están otros vasos conductores y tal, pero bueno, olvídate. Corteza, el cambium, que sería el labio verde que se vería entre la corteza y el núcleo, pues tendrías que separar la corteza del núcleo así, para dejar a la vista el cambium, que sería la parte verde. Luego, esta es la rama que hemos cortado antes del pimentero. Tendrías que hacer un corte aquí en bisel, bien hecho. ¿Ves que se ve el cambium? A ver si consigo que la cámara se porte bien y enfoque. Cámara, por favor.
Ahí. ¿Ves los labios de Cambium que se ven perfectamente verdes aquí? Bueno, pues eso es lo que tienes que conseguir, que entre en contacto con el Cambium verde que vas a ver aquí en la corteza por dentro y en la madera por fuera, así. Y así, tal que así, tendrías que agarrarlo súper fuerte, rodearlo con plástico, con cinta de vinilo, con cinta aislante, por ejemplo, de electricista, te viene muy bien. Eso lo podéis encontrar en cualquier ferretería, en cualquier parte del mundo, que quedara muy bien sujeto. Y luego, si quieres, puedes echarle pasta de injerto o directamente dejarlo con el vinilo como protección o como muy encintado para que no le entre agua, para que no le entre nada. Y entonces esta planta, esta parte de la bugambilla, imagínate que esto es una bugambilla, estaría alimentándose o sea, lo que has visto de la parte verde estaría alimentándose de la parte verde de aquí. El problema de este injerto, siento el viento, espero que no me esté fastidiando mucho el audio. El problema de este tipo de injertos es que son muy vastos, muy toscos y es muy difícil de corregir en el futuro. Seguramente siempre se vea que es un injerto así de feo. Esto es a lo que se recurre cuando compramos los ficus, lo que llaman ficus. A ver, en Puerto Rico lo llaman ficus princesa, aquí lo llaman ficus india, que son troncos de ficus retusa con injertos de ficus compacta, o lo que llaman ficus panda, que son ficus retusa con injertos de ficus green island o green emerald, depende un poco de la procedencia. Entonces esta sería la forma de hacer tu injerto en una bugambilla. En la bugambilla cortas la rama y aquí en el Cambium, dejando a la vista el Cambium de esta planta, pues pones en contacto el Cambium con el Cambium, cierras fuerte y que no se mueva. Lo sellas bien, si le echas pasta cicatrizante mejor o pasta de injerto mejor porque no le va a entrar humedades ni nada. Y pues es un injerto muy fácil, es un injerto extremadamente fácil. O sea, no tendrías que tener absolutamente ningún problema. Si tú tienes la bugambilla, la Spectabilis, que es esta color así fucsia, que es la más sencilla, la más común, la que tenemos todo el mundo, y le quieres injertar de otros colores, pues esta es la forma. Repito, problema. Es muy difícil luego, sobre todo en la bugambilla que cicatriza fatal, que esto deje de verse algún día que fue un injerto cutre y tosco. Jorge López Fernández. David, ¿por qué les colocas las bolas de abono en las 4 esquinas? ¿Es para que estiren las raíces hacia los lados o no tiene importancia eso? Sí tiene importancia. Normalmente en las macetas siempre se ponen las bolas de abono en el extremo más opuesto, precisamente por lo que explicaba antes, por el síndrome de la raíz vaga. Lo que queremos normalmente son nevaris planos y radiales. No queremos que el nevario y que el cepellón esté concentrado en un punto, sino queremos que se vaya extendiendo, y esa es la forma de conseguir que las raíces vayan a buscar el abono. Hay algunas que son mucho más activas, como en el caso de los ficus, que directamente pueden llegar a levantar la bola de abono, la cantidad de raíces que se acumula abajo, y hay otros como por ejemplo los olivos que prácticamente no echan raíces, que tienen 4 pelillos ahí y de eso se alimentan. Es verdad que los olivos también llegan a llenar macetas de raíces, pero no a la misma velocidad y seguramente no vayan buscando el abono, simplemente se vayan extendiendo poquito a poco según vayan pasando los años y el cultivo. Es importante también tener en cuenta, y por eso he seleccionado esta pregunta para el preguntario. David, pregunta para el preguntario. Las elijo yo, gracias. Por eso he seleccionado esta pregunta para el preguntario. Toma. Porque hay una cosa que no he dicho nunca en la escuela de Bonsai Online. Hasta luego. Que es que no peguéis nunca las bolas de abono al tronco. No pongáis las bolas de abono pegadas al tronco, primero porque las raíces, en el caso de raíces muy activas como los ficus, los olmos, los ligustrum, árboles de, por ejemplo, los salix, familia de los sauces y tal, que tienen unas raíces súper invasivas, podéis conseguir el efecto contrario, que raíces que están yéndose a las puntas se vuelvan hacia adentro, y eso hace un efecto horrible. Y también podéis conseguir una cosa que no queremos ninguno, que es que se nos manche mucho el tronco y empieza a hacer unas manchas, unas costras y tal, que luego por mucho que cepillemos no llegan a salir casi nunca, a no ser que el árbol ya vaya creciendo muchísimo y dentro de 10 años desaparezca. Pero no peguéis nunca las bolas de abono al tronco y ponedlas siempre en el extremo más lejano dentro de la maceta que sea posible. ¡Qué asco de conjugación verbal! Y ponerlo lo más alejado posible dentro de la maceta. Deshagon. Hola David, después de ver tu vídeo parece ser que el cultivo en coladores desarrolla la planta a una velocidad más lenta que plantándolo en el suelo, como es el caso de tus jacarandás. Es así. Tenía entendido, evidentemente mal entendido, que la técnica de los escurridores desarrollaba las plantas incluso más rápido por el tema de la oxigenación de las raíces. Gracias por tu dedicación. Gracias a ti, y no son jacarandas, sino Chinus molle falso pimentero. Tienes que tener en cuenta, primero,
Que el Chinus molle que he plantado fuera no ha tenido ningún trabajo, absolutamente ningún trabajo. He cogido el alveolo, lo he metido en la tierra, lo he enterrado y anchas castillas. Lo he puesto ahí a crecer y punto. El plantón que tengo puesto en el colador sí que le corté la pivotante, le hice un trasplante, le di mucha caña. Eso es como un puñetazo en el estómago al árbol, eso lo para en seco. Entonces está en clarísima desventaja. De todas formas, el almendro que tengo plantado fuera es un bonsái y lleva allí plantado 6 años y mide como 5 metros de alto. Eso, por supuesto, se ha conseguido no a base de oxigenarle las raíces. Ese árbol tendrá las raíces ya en Australia, tirando por corto, y además, date cuenta que tiene un grosor de tronco así aproximadamente, y eso se debe a que no ha tenido nunca ni un pinzado, ni un alambrado, ni nada. Se ha dejado crecer a lo largo, y esos son periodos de ionización constante y, pues, ¿cómo decirlo? Todos son ramas de sacrificio que no se van a sacrificar nunca. Nuestros bonsái, para que mantengan la forma, y tampoco queremos que hagan unos troncos lisos así de gordos, los vamos pinzando, los vamos alambrando, les vamos dando forma, y todas esas son técnicas que los van ralentizando, que los van enlenteciendo en el crecimiento y en el desarrollo, que no quiere decir que los estemos maltratando, porque luego mi olmo con su copa va a pudrir ramas por dentro porque no le va a dar el sol, y un bonsái no lo va a hacer nunca porque nos vamos a encargar nosotros de todo. Mejor cultivo en el suelo, mejor cultivo en coladores. En el cultivo en el suelo, perdón, que me ha entrado un ladrillo en el ojo con el viento. En el ladrillo, ¡ah! En el cultivo en el suelo tenemos el problema de que si queremos cultivar para desarrollar como bonsái, luego tenemos que sacarlo. La extracción es un marronazo, o sea, te puedes pegar, imagínate, 5 años desarrollando ese olmo, ese almendro, que yo en vez de haberle dejado como un árbol de sombra, lo hubiera formado como bonsái y lo tuviera ya perfecto para sacarlo con un tronco así de gordo. Ahora dices tú, ¿ahora qué? Tengo que sacarlo. Y ahora las raíces, ¿dónde están? En Australia, te lo he dicho antes, no estás atento, están en Australia. Ahora es como hacer un yamadori. Por eso cuando me decís, David, voy a sacar un árbol de mi jardín para meterlo en una maceta, no tengo ni idea, tienes que cortar raíces gordas. El nevari va a ser una calamidad porque vas a tener raíces así de gordas, evidentemente, vas a tener que cortarla, empezar prácticamente de cero. Es mucho mejor el cultivo en coladores, donde tienes la oxigenación perfecta, las raíces todas concentradas en el mismo sitio. Si le pones una bola de abono aquí, estás abonando aquí. Si yo le echo abono a mi almendro, que no se lo he echado en la vida, no sé dónde están las raíces. Ah, sí, en Australia, si lo he dicho antes, ¿sabes? Pues siempre mucho mejor para hacer bonsái el cultivo en coladores, porque lo que queremos no es un tronco gordo y liso sin ningún tipo de carácter ni de carisma. Lo que queremos es el mochikomi, un árbol con muchísimo carácter en pequeño tamaño. Eso se consigue primero en cultivo en coladores para conseguir el engorde, y luego en cultivo en maceta de bonsái, ya prácticamente de exposición quizás sutilmente más grande, para que vaya adquiriendo ese carisma y que no sea un tronco gordo y liso sin ninguna gracia. Espero que haya quedado claro. Ahora me entran las paranoias de ¿lo habré dejado claro? ¿No habrá quedado claro? Espero que sí, si no me lo preguntáis. Y para el siguiente preguntario. Isaac Ariza: David, te he preguntado en el directo sobre la técnica de atornillar una madera para crear nevaris planos. Me has contestado que te lo comente en un vídeo. Gracias. Espero que leas este SMS, que antiguito eres, hijo, y lo veamos todos tu explicación. Un saludo. Hay una técnica muy antigua, tanto como el bonsái prácticamente, que es la de atornillar. No es necesario atornillar. La de poner el bonsái, el plantón, sobre una plataforma plana para que el nevari sea totalmente plano. Eso tiene sus pros y sus contras. Los pros es que vamos a conseguir nevaris totalmente planos. Por ejemplo, en el caso de los arces palmatum, de los arces burgerianos, casi cualquier caduco luce mucho un nevari así, sobre todo cuando la ramificación está desnuda. Se busca un equilibrio entre una copa relativamente plana, sobre todo en estilo hokidachi, escoba, y un buen nevari plano. La cuestión o la clave o la decisión por la que nosotros, que asco que no doy, el tomar la decisión de ponerle esa tabla debajo, es para que no salga ninguna raíz hacia abajo, directamente así. ¿Qué pasa? ¿Es necesario? No, es una técnica totalmente prescindible. Ya os digo, va bien para hokidachi, para olmos en escoba, pero para de contar, tampoco es imprescindible. Podemos hacerlo de otra forma, que es como yo lo hago siempre. Habéis visto cuando yo trasplanto un bonsái que siempre hago una montañita en el centro, porque el nevari siempre tiene que tener un hueco, así como la palma de la mano.
Entonces lo que hacemos es que ponemos el sustrato, ponemos esa pequeña montañita así y luego abrimos las raíces y las colocamos sobre el bonsai. Ya las raíces, lo que es la base de la raíz, ya sale de forma radial. Yo personalmente prefiero que no sea totalmente plana, sino que tenga un poco de inclinación porque me parece mucho más natural que hacer un nebari plano como un plato y luego un tronco que sale. Yo necesito ver una caída natural, que es lo que nosotros nos encontramos en la naturaleza. Ese error lo tengo en mi olmo de la codo, que está demasiado plano, pero bueno, yo lo voy subiendo un poquito más en cada trasplante, voy subiendo un poco el olmo, elevando el olmo, que va a hacer que la primera rama de ahí chino de David está demasiado baja, que te calles, vale. Pues a medida que voy levantando el árbol, esa rama se va a ir subiendo un poco y además ya no se va a ver tanta raíz fuera, sino que va a verse solo el inicio de muchas raícitas finas, tal y como nos explicaba Oyakata en Taishoen, y el resto va a quedar enterrado. Entonces, la técnica consiste en poner una plataforma plana, poner el árbol arriba y poner las raíces directamente planas. Repito, bien para un arce, bien para un olmo, para casi todos los caducifolios y sobre todo para estilos en escoba o de tronco múltiple, así muy arce, muy olmo. Pero es totalmente prescindible, es algo que podemos conseguir simplemente abriendo las raíces en el trasplante. No vamos a hacer como en Vichinus molle, que tiene el alveolo para abajo, sino que nosotros cuando trasplantamos abrimos las raíces y ya las colocamos abiertas hacia los lados y permitimos que salgan capilares hacia abajo, que salgan hacia alrededor y ya está. Vamos a buscar siempre la naturalidad y no el exceso de perfección como yo. Seguimos. Eloy Contreras. Hola David, recibe un cordial saludo desde Toluca, México. Saludo México. Me gustaría ver la secuencia de tus árboles, pues he visto tus vídeos y no he encontrado qué fue lo que pasó con tu ficus. Megamini, aquel que taladraste y mete sus ramas en el tronco, pues vi la parte 1 y la parte 2, pero ya no se supo cómo va, si pegó o no, si ya creció, si salieron hojas. Me gustaría ver tus árboles, cómo empiezan, cómo crecen, cómo se desarrollan y cómo quedan. Gracias a ti, guapo. Bueno, esto lo he leído también porque el otro día recibí un comentario que YouTube me lo marcó como spam porque me ponía un enlace a otro canal. No pongáis enlaces en YouTube porque YouTube directamente os lo bloquea. Que me decía que no le convencían mis trabajos porque yo hacía un trabajo como en el caso del ficus de la roca y lo dejaba así diciendo que va a brotar por aquí, va a brotar por allí, pero que no es creíble porque no sabemos qué pasa en el futuro. Y me puso un vídeo de un señor que hace un trabajo y enseña la evolución, en el mismo vídeo enseña la evolución tiempo más tarde. Yo podría hacer eso, pero tardaría 5 años en hacer un vídeo, entonces prefiero ir haciendo vídeos que vosotros a la par vayáis haciendo vuestros experimentos, como por ejemplo en el caso del ficus de la roca, que demuestra que la naturaleza es imprevisible, que yo no tengo una bola mágica ni una varita mágica. Y que bueno, que las cosas pueden fallar, que pueden salir mal, que nos pueden trolear el clima, que el árbol puede tener más o menos ganas de salir adelante y bueno, cada caso es un mundo. Entonces, eso me lo dijo a colación de ese vídeo. ¿Qué pasa? Yo quería explicar en este vídeo, aprovechando este comentario y aquel comentario que se marcó como spam, que se autobloqueó, que creo que es mucho más productivo hacerlo así. Imaginad que yo hago bonsai cero encina, por ejemplo. Bueno, la encina no, que es demasiado lento. Bonsai cero Chinus molle, ¿no? Que estamos hoy con eso. Y dentro de 3 años termino de hacer el vídeo donde enseño cómo empezó, cómo se fue desarrollando y cómo ha acabado y cómo está, que el bonsai nunca está acabado. Entonces el aprendizaje sería relativo. Creo que es mucho más constructivo hacer los pasos paso a paso. Y sobre el ficus ese, pues yo te lo voy a enseñar ahora mismo. De todas formas, la actualización de todo la voy a ir haciendo. Voy a terminar esta semana con todos los bonsai cero y seguimos con todos los trabajos. Mira cómo está ese ficus. Así está este ficus ahora mismo. Evidentemente esto es una rama de sacrificio para que el árbol engorde mucho más rápido y los injertos funcionen antes. Y aquí, por ejemplo, tienes un injerto. Espero que se enfoque bien, que esta cámara se lo toma con calma. Ahí, ¿ves? La entrada está muy bien fusionada, pero la salida no está perfecta. Entonces, como no tenemos prisa, vamos a dejarla hasta el otoño, a ver si termina de fusionar. El nebari está echando muchísimas raíces. Esto, que es un injerto también, está tan fusionado ya, espero que se vea porque yo en la pantallita no veo nada. Está tan fusionado ya por aquí que prácticamente es imperceptible que es un injerto. Esto
me ha dejado con cara de imbécil porque yo hice el injerto aquí y me ha salido un brotecito justo al lado. ¡Oh, que me mojo! A ver si se ve. Aquí lo ves, me ha salido el brotecito justo al lado, o sea que esto ya podría eliminarlo directamente y dejar ese brote que me va a dar la rama donde la necesito. Aquí está la rama seca del ápice, está el ápice nuevo para, ya os digo, lo tengo de sacrificio ahí para que, mira qué largo está, para que el tronco engorde mucho más rápido y los injertos fusionen antes, y no tengo absolutamente ninguna puerca espalda. Así que cuando estos injertos estén perfectamente fusionados, que casi me falta este que se está haciendo esperar. Oye, que yo creo ya, sinceramente, yo creo que si lo corto ya sale adelante, pero ahí está la paciencia del bonsaísta. Vamos a dejarlo, no tenemos prisa. Ahora en verano va a crecer muy fuerte, siempre tiene abono, y aunque no parezca, pero vamos, todo esto negro que veis por aquí es Green King desecho. Y cuando le corte ya todos los injertos tendré que dejar ramas largas y volver a hacer injertos para crearme las espaldas. Pues así va este árbol, ¿ves? Va muy bien, está creciendo súper rápido. Y este año no, el año que viene le haré los injertos. El año que viene estamos en 2017 y para el 2018 seguramente lo puedan meter en una maceta de lujo. Que por cierto, tengo una maceta de lujo que va a ir muy bien. Pero bueno, ya buscaré una maceta. Lo meteré en una maceta de bonsai y ya empezaremos a darle tiempo y buscar ese carácter que llamamos mochikomi. Y será un arbolito así de chico, con un nevadis súper potente y un movimiento alucinante. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que esta rama gorda de aquí, esta rama gorda de aquí, tenemos que cortarla y van a quedar cicatrices gordas. Y eso también va a ir cerrando a medida que vayamos dejando ramas largas para autoinjertar y hacerle las ramas de la espalda, etc. Curiosamente va bastante mejor el que hice sin los injertos, que se fue simplemente cortando, así que cada árbol es un mundo. Y como lo he mencionado, digo, pues ya lo voy a traer, está feo. Pues este es el que cortamos y no tiene ningún injerto hecho, está perfecto. Ahora hay que hacerle otro pedazo de poda que la vamos a hacer estos días ya. Y tampoco tenemos ramas atrás, pero bueno, esta podemos reubicarla atrás y esperar que brote aquí, orientándolo al sol. ¡Seguimos! Javier García Esquinas. No me expliqué bien ayer, tema bono Anagokoro. Tema bono Anagokoro tiene 451 de NPK a pasar al Biogol 5, 6, 6,5, 3,5. No sería cambio brusco y abono me aconsejas. Es más, vi los vídeos, otra cosa, vi los vídeos Escuela de Bonsai Abono, disculpa, gracias. Esto fue, es que te voy a contestar lo mismo que en el directo, o no te estás explicando bien o yo no te estoy entendiendo. Me explico. Lo que me dice es que estás utilizando un abono bajo en NPK, que es el Anagokoro, que tiene 4 de nitrógeno, y vas a pasar a Biogol, que tiene 5,5 de NPK. La respuesta que te di en el directo era que no necesitas hacer una pauta de reducción ni una pauta de aumento cuando vas a cambiar el abono del árbol. De hecho, si el árbol no tiene ningún abono y está a 0 y le metes 5,5, le metes 6, como en el caso, creo que es del Green King, no le pasa absolutamente nada. Tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de abonos sólidos orgánicos de liberación lenta. Aquí no le vas a meter por las raíces lo que tú quieras, como en el caso del abono líquido, sea orgánico o sea químico. En este caso tú vas a poner una serie de nutrientes en el sustrato y el árbol va a coger lo que quiera. Entonces, si me dices que has visto el vídeo de la Escuela de Bonsai Online abonos, lo que tienes que tener claro no es las composiciones de NPK, ni si le puedes hacer una pauta de reducción o una pauta de aumento para ir metiéndole poco a poco más cantidad. El concepto que tienes que tener claro y la lectura que tienes que hacer de ese vídeo es que con el abono orgánico sólido de liberación lenta, o en el caso de países de Latinoamérica que no tenéis acceso a abonos japoneses, el humus de lombriz sólido es un abono orgánico que el árbol o sea, es una reserva de la que el árbol va a poder echar mano cuando lo necesita. Si tu árbol necesita más nitrógeno porque tiene una brotación muy fuerte, lo que le estás aportando con el Biogol es más cantidad de nitrógeno para que no le falte nada. Entonces no tienes ningún problema, le puedes echar el abono que quieras, pero teniendo en cuenta siempre que sea orgánico, que sea sólido y que sea de liberación lenta, porque son unos nutrientes que se van a ir disolviendo en el suelo y el árbol va a ir cogiendo lo que necesite. Por eso te digo, no tienes que preocuparte de si el índice del 5,5 de Biogol es muy grande, que por cierto el Biogol ya está fermentado.
y los demás están sin fermentar, por eso el bivalve no huele, aunque apesta mucho cuando lo abres, pero no huele cuando va funcionando. No os preocupéis con los abonos orgánicos porque podéis sobredosificar lo que queráis, que el árbol va a coger lo que necesite. Lo único que hacéis si sobredosificáis es que tiráis el dinero y ya está. Espero que no se me esté colando mucho ruido por el audio. Ruimán Toledo, o Ruimán Toledo, no lo sé. Muy buena, David, hay poco que te sigo y eres un crack. Estoy totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta. Ah, no, perdón, la costumbre. Como dice el de Bricomanía, fácil, sencillo y para toda la familia. Sí. Soy de Tenerife y me gustaría, si fuese posible, que dieras algún consejito para un bonsai cero Drago. ¿Es posible hacer algo? He visto poco o nada en la web y tengo uno en proceso, pero no sé. Gracias, un saludo y un abrazo. Yo ya he dicho alguna vez, 1,5 millones aproximadamente, que yo las plantas crasas no las considero aptas para hacer bonsai porque el injerto mal, la poda mal, el alambrado mal, y no es porque sea un desafío, es que me pone muchas pegas, es que directamente no van a tener nunca el carisma de un bonsai con un tronco que se pueda envejecer, con madera tal, no tienen el mismo sistema de funcionamiento de los vasos conductores, ni de xilema, ni de floema, ni de cambio, ni de tronco, ni de madera en el núcleo, nada, son plantas carnosas, aunque tengan una apariencia de tronco madera. Pasa exactamente lo mismo con el drago. El drago tira mucho más, aunque no sea un cactus, tira mucho más para una planta crasa que para un árbol. Aunque tenga una aparente corteza, no va a llegar nunca a ser una corteza, aunque tenga ramas, esas bifurcaciones que hace hacia arriba, nunca vas a conseguir ramificarlo. Y además, otro problema que tiene el drago es que la encina y el ginkgo biloba son súper rápidos de crecimiento comparado con el drago. He tenido un drago durante 15 años y llegó a ponerse una cosa así de alto. O sea, se llevó muchos años que nada más que eran las hojitas saliendo, porque yo he vivido en Las Palmas y he vivido en Tenerife, y se pegó muchos años, nada más que con las puntitas de las hojas, y luego el tronco empezó, pues yo que sé, a los 10 años, y era como una pata de elefante así gorda y ya está, no tenía nada más. Entonces yo el drago, sinceramente, no quiero parecer derrotista, pero te recomiendo que si eres, porque quieras hacerle un homenaje a la isla afortunada, era más afortunada cuando estaba yo allí, por cierto. O sea, vamos, de hecho la llamaron Islas Afortunadas cuando yo aterricé allí. Cuando me fui le iban a poner Islas Desafortunadas, porque mira, déjalo, pues está feo ir para el turismo. O sea, si quieres hacer un homenaje a tu tierra, a tu isla afortunada, hazte un pino canario. Mucho mejor, mucho más factible, con la cícula muy grande, pero eso sí es susceptible de ser trabajado y reducido. Pero el drago de verdad, incluso te diría que no lo plantes ni en tu jardín, porque vas a tardar 50 años en verlo de esta altura, y algún día, como te pase regando, te entre en hongo, se pudre entero, porque la madera es carnosa, es prácticamente un tallo carnoso. Muy bonita la historia. Yo he estado en Icod de los Vinos, he visto el drago milenario, en Cádiz había un drago centenario también, que nos lo cargamos por regarlo demasiado, porque claro, somos súper listos en parques y jardines en Cádiz, aparte de las podas, y esas cosas, y dicen, un drago, pues voy a poner un montón de plantas en el suelo super monas con flores que necesitan mucha agua, las voy a hinchar de regar, voy a producir hongos, que había ahí hongos que, vamos, que te mueren, no, que se murió, y a cuenta de regar mucho las flores para que estuvieran bonitas, se cargaron un drago centenario, que creo que era regalo precisamente de las Islas Canarias, no recuerdo de qué isla. Así que el drago, de verdad, con todo mi respeto al drago y a su preciosa historia, que la conozco con el tema de la savia roja, la sangre y todo, pero yo te animo a que vayas por otros derroteros, y si es por orgullo canario, si es por orgullo chicharrero, dale fuerte al pino canario, que te lo va a poner mucho mejor, puedes ramificar, puedes hacer lo que quieras y puedes reducir el tamaño de la cícula. Y por último, y no por ello menos importante, Amparo Badia, que repite en el preguntario, una suscriptora asidua a comentar en los vídeos. David, Oficulairifolia, ¿qué tierra es la que conviene? Porque yo he perdido 2 y no sé por qué pierde las hojas en invierno. Pues mira, hay muchos árboles que si se caducifolio pierden muchas hojas en invierno hasta el punto que se quedan prácticamente desnudos. Por ejemplo, mi amiga la bugambilla tú la ves como está ahora, preciosa. De hecho, en Latinoamérica la llaman veranera, pero en invierno se queda prácticamente desnuda. ¡Qué puerca!
prácticamente desnuda, yo le pongo las ramitas así, prácticamente desnuda. El Ficus nerifolia hace exactamente lo mismo, se queda súper pelón y súper pobre en invierno, y no es nada de lo que preocuparse porque no es un problema tuyo de cultivo, sino que es un árbol además súper tropical y con nuestros climas pues tira mucha hoja en invierno, pero no pasa nada, simplemente lo protegemos de las heladas y punto. La tierra, tienes que verte el vídeo que hice del trasplante del nerifolia, que en el vídeo que me has dejado este comentario, al final en vídeos relacionados está, y explico precisamente que el sustrato que lleva es Akadama y Kiryu y lleva también mucho pómice, y no sé si lleva también grava volcánica o algún otro drenante. El Ficus nerifolia tiene una madera muy blanda, es como los Ficus ginseng, estos que hacen así tan horrorosos, tan abultados, que tienden a pudrirse mucho porque ese estiramiento no es natural tampoco. Pues lo mismo, en el momento que tú le pones mucha agua, esa madera se pudre. ¡Ojo! Yo siempre digo que los ficus con la madera roja, o sea, cuando tú ves la madera roja en un Ficus retusa, en un Ficus microcarpa, generalmente es síntoma de hongo Phomopsis, porque es una podredumbre de madera que primero empieza a ponerla roja, luego la pone negra, va retirando savia y pudre. En el caso del Ficus nerifolia, su madera es roja, no te preocupes que no tiene ninguna enfermedad, ningún problema. Su madera originalmente es roja, o sea, por eso no nos alarmemos. Pero es una madera súper blanda, es una madera muy... es como corcho, la puedes así con la uña, le puedes hacer un boquete. Entonces necesita estar muy drenada porque el encharcamiento es lo que lo pudre sin llegar ni siquiera a darle tiempo a que le entren hongos. Ya se pudre él solo, dice yo, no me hace falta dejarme solo, que ya me pudro yo. ¿Sabes? Es un poco como el chiste de Curro Jiménez, Curro Romero, ¿no? El torero, Curro Romero, ¿no? Bueno, sí, Curro Romero. Pues eso. Y necesita un sustrato muy drenante. Akadama y Kiryu bien, pero con pómice, con grava volcánica, con arena de río, con cualquier agente que le haga de drenante, y por supuesto los riegos espaciados, aun siendo un árbol tropical que normalmente requiere mucha agua, es un árbol que agradece la humedad ambiental, pero las raíces no puedes encharcarlas porque se pudren. Esa es la clave del éxito en el Ficus nerifolia, que es un árbol que yo tengo también hace relativamente poco, 5 años aproximadamente, con el que estoy aprendiendo año por año, y este año está como nunca. Y precisamente después de haberlo trasplantado a Akadama y Kiryu con pómice, le he puesto una maceta muy grande, que eso también ayuda, y lo estoy abonando como siempre con abono orgánico de liberación lenta. Está aquí al sol, tiene una filtración del 50%, no sé si eso tiene algo que ver, no debería, porque cuando yo estuve en Puerto Rico hacía 1.000.000 de grados tirando por el corpo. Qué bonito cuando en Puerto Rico vas a casa de alguien a visitarlo a tal, y tienen siempre unos vasos grandes de Coca-Cola fría con hielo, y dices, ¡oh, qué bueno! ¿Sabéis una cosa? Yo soy un poco asmático, ¿no? Y yo soy difícil de respirar. Y cuando fui a Puerto Rico, ese calor húmedo era como que me asfixiaba, o sea que estaba allí con siempre un poco jadeante y parecía que me iba a morir, que poco hubiera durado yo en Puerto Rico. Muchas gracias Puerto Rico, la verdad, me lo pasé de lujo allí, la gente estupenda, los bacaladitos estupendos, las Coca-Cola estupendas y una calidad de bonsai fuera de serie. ¡Saludo a Puerto Rico! ¡Saludo a México, Venezuela, Argentina, Colombia, Guatemala, Asociación de Bonsai David Cortizas! Os quiero, porque yo quiero, gracias. Y todos los demás también, Costa Rica, Perú, Ecuador, todo el mundo, Bolivia también, yo qué sé, toda Latinoamérica. Pues si no, David, a mí no me has dicho, también en el latinoamericano te lo he dicho, pero no en el latinoamericano, está en Europa también, en Asia, estás en la Antártida, estás... A todo el mundo, muchísimas gracias, de verdad, hemos hecho ya 56.000 suscriptores, más de 13 millones de visualizaciones, habéis convertido la Escuela de Bonsai, tu escuela amiga y conocida totalmente, en el canal de bonsai número 1 del mundo en YouTube en todos los idiomas, y eso es la leche. No, de verdad, os quiero un huevo, a mí estas cosas me ponen la patata blanda. Y mira que yo estoy rocoso, pero la patata se me pone blandita. Si os ha gustado este preguntario, podéis suscribiros, podéis darle a like, seguirme en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram. Creo que es muy interesante, espero que no haya quedado ninguna duda. Y si quedan dudas, pues para eso están los comentarios de YouTube. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.